Sorpresa, hoy tengo a un gran amigo y consejero, quien para mí no solamente es un experto en la bolsa, tiene una visión muy aterrizada, tiene esa capacidad de enseñarle a personas como yo que entendemos muy poco cosas súper complejas de economía, de la sistémica de las finanzas y aterrizarla de una forma en que cualquier persona lo puede entender. Él tiene un canal que ha crecido mucho de YouTube para enseñarle a la gente a invertir en bolsa en forma sencilla. Lo que me gusta de él es que lo hace simple, que no está vendiendo las grandes cosas, sino está enseñándole a la gente a que aprenda lo básico para que dé pasos grandes en la bolsa. Es una persona supremamente informada, tiene un podcast, a pesar de que yo tengo muy poco tiempo para oír podcast, es uno de los que no me pierdo porque con Alejandro Salomón tienen un podcast muy simpático, muy informal, muy divertido, pero con información supremamente acertada y además con una perspectiva muy novedosa, muy refrescante. Se toman del pelo, sobre todo Rodrigo a Alejandro con de las conspiranoicos y no sé cuál, y se ríen de eso, pero en últimas es como ver qué hay detrás de la economía y cómo se mueve de otra manera. Este video lo vamos a publicar en nuestros canales porque nos entendemos, nos queremos como compartir en las dos audiencias. Entonces, ¿cómo está, Rodrigo? Ah, Bienvenido. Así es, bueno, y para todos los que están viendo esto en mi canal, el Carlos Davis, como bien dijo, un gran amigo, hemos tenido interminables pláticas, nos hemos ayudado mutuamente, realmente una gran persona que admiro mucho, que conoce todo lo que quieran saber de bienes raíces, para empezar desde poco hasta mucho, y realmente ha tenido un éxito profesional increíble de admirarse. Bienvenido, Carlos, también a mi canal, y estamos aquí para darle para adelante. Bueno, mira, entonces los temas que hemos planteado para hoy es primero la política migratoria y cómo afecta Ujú, eso la economía de Estados Unidos y la economía de muchas personas. Vamos a hablar ujú. de los intereses, que si van a subir, que si van a bajar, que si se van a quedar, que si van a echar a Powell o no, la novela de eso, cómo eso afecta el drama de Trump, el Sí, drama que obviamente tiene consecuencias graves, no es que nos podemos reír, pero no es tan chistoso eso, pero exacto. vamos a hablar de los intereses, vamos a hablar de la deuda de los consumidores, cómo toda esta restricción del dinero en el flujo monetario, a pesar de que ha habido inflación, está pegándole a los consumidores y cómo eso está Ujú. afectando realmente el endeudamiento en cosas que son como el mercado, la renta, que es preocupante. Y otro que Ujú. es no se ha terminado y ya es noticia vieja los aranceles. Ya no hablan de los aranceles. Todavía no se ha definido, pero ya, sí, los aranceles. Y todavía él sigue extendiendo ahí la telenovela, como que todavía no llega la policía, falta un capítulo, pero ya, ay, no me hablan, ya no hablan de los aranceles. No. Es impresionante. Bueno, Así es. vamos a comenzar, si estás de acuerdo. ¿Cómo ves la política migratoria y cómo nos afecta eso en Estados Unidos? Aquí creo que es un tema muy polarizante porque, pues, obviamente, al ser latinos, vemos esto pues, de carne propia, ¿no? O sea, lo estamos viendo cómo Estados Unidos está con una política migratoria muy agresiva en estos momentos en cuanto a las deportaciones, las redadas y demás, y pues realmente está metiendo miedo a la sociedad en general, pero sobre todo a todos los migrantes que han venido a querer aportar y ser contribuyentes positivos, digamos, de la sociedad. Tomando fuera la polarización de de qué es esto, si estás de acuerdo o en desacuerdo de lo que están haciendo, cómo lo están haciendo, eso es punto y aparte porque pues obviamente cada quien va a tener su punto de vista y cómo lo ve y cómo les afecta personalmente y demás. Pero al final creo que pues el país, como sea, está en su derecho de decir aquí solo aceptamos gente que vino de la manera legal, como lo debería ser cualquier otro país. Entonces, la manera en la que lo está ejecutando puede ser la parte, pues obviamente un poco cuestionable, que es lo que tiene mucha gente pues preocupada, pero al final, ¿cómo va a afectar eso a la economía en general y a todos nosotros? Pues hay creo que varios puntos que tocar aquí. Uno es menos consumidores, entonces va a haber menos consumo. Eso está claro. Porque esto, o sea, la mayoría de los migrantes vienen a contribuir, a tomar trabajos y a trabajar para poder enviar dinero de regreso a casa, para apoyar a su familia y demás. Pero
también pues tienen que vivir aquí, tienen que consumir, tienen que comer, tienen que rentar, o sea, tienen gastos fijos, digamos, ¿no? Entonces, esa parte del consumo directo dentro del país va a bajar. Entonces, por un lado, vamos a ver una baja en consumo, pues no sé qué tanto se vaya a notar, pero sí, o sea, creo que sí va a ser significativa. Luego, punto número 2. ¿Quién va a tomar todos esos trabajos? ¿Cómo va a afectar a industrias como la agricultura, todo lo que es entretenimiento y viajes y turismo? O sea, Construcción. restaurantes, hoteles. O sea, hay muchísimos trabajos que son en general tomados por inmigrantes indocumentados, ¿no? Y eso se hace por debajo de la mesa y eso lo hacen en construcción, en agricultura Siempre. y en todos estos lugares. O sea, hay demasiados y lo Sí. sabemos y es justamente las redadas que hemos estado viendo son en estos lugares. Entonces, ¿cómo les va a afectar eso a estas industrias? Pues va a apretar sus márgenes porque van a tener que contratar de alguna manera a personas que quieran tomar esos trabajos, pero pues obviamente al contratar a alguien de manera legal y no le estás pagando por abajo de la mesa, adivina qué, te toca pagar el seguro social, te toca pagar impuestos, te toca pagar todos los beneficios de los empleados, seguros y demás, ¿no? Entonces, creo que ahí se van a apretar esos márgenes si es que pueden conseguir estas personas, porque también van a tener que ofrecer sueldos más altos para atraer pues personas que digan, ok, pues sabes qué, sí me voy a rifar a hacer este trabajo porque pues se me hace que es una buena paga o simplemente es un buen intercambio por mi tiempo. O sea, sin tener que tener muchas, digamos, habilidades específicas. Entonces ahí vamos a ver los productos de agricultura, la construcción, todo encarecerse un poco más. Y obviamente va a haber disrupción a todo este proceso. Entonces es otra cosa que tenemos que poner atención. Sí va a haber disrupción. Por último, es el costo social que vamos a tener, porque dentro de Estados Unidos se quedan familias destruidas, se quedan familias separadas, se queda ese resentimiento de las personas que pues tenían cercanos o tenían amigos o que tenían alguien que acabó siendo deportado y de la manera en la que los trataron y demás. Y ese tipo de resentimiento causan problemas a más mediano o largo plazo, pero pues no es nada bueno. Así que creo que toda esta política sí nos está poniendo en una situación, digamos, un poco inestable. Fíjate que mirando las cifras de deportados, el promedio de deportados de Bush del 2001 al 2009 fue 1.2 millones por año. Uh El de -huh, Obama fue 1.6 millones por año. uh ¿Sí? -huh. El de Trump en el 2017 al 2021 fue 375,000 por año. ¿Te imaginas? Fue menos, exacto. Y el de Biden fue 1.1 millones por año. Y Trump en este año, y vi dos cifras, el promedio es de 742 personas por día. Y de enero a abril son 1,140, que son 207,000 en medio año. O sea que realmente en lo que yo veo con las cifras, no sé qué pienses tú, es más el drama, porque Exacto. yo por otro lado veo a mi jardinero que ya me dijo, me voy para Guatemala porque, porque no me aguanto el ir a un supermercado y no sé qué. Tengo dos inquilinos que se están yendo, que son súper puntuales y correctos y todos se están yendo voluntariamente, que eso en realidad es mucho más el efecto psicológico que lo que están haciendo en la vida real. O sea, esos son los números que me Eh, sorprenden por lo que Tienes estamos. un muy buen punto, porque las deportaciones, digamos, personales, o sea, opcionales, que la gente voluntariamente decide, sabes que me voy a ir, la deportación voluntaria, es en lo que están apostando a. Por eso quieren intimidar con todas las redadas de ICE para que la gente diga, yo no quiero pasar por eso, no quiero que me manden a El Salvador, no quiero que me manden a otro país que no es el mío, prefiero meterme al app del CBP y decir, ¿sabes qué? Yo opto para una deportación voluntaria, te dan tu boleto de avión gratis y te vas con $1,000 en la bolsa para hacer lo que quieras, ¿no? Esas deportaciones voluntarias, ellos están estimando que van a representar 10-1 sobre las deportaciones forzadas. Wow, Esa es la estimación de la administración de Trump. pues lo veo. Del dicho al hecho hay mucho trecho, ¿no? O sea, quién sabe si vaya a pasar y a ese nivel, pero sí, es algo real, que la gente prefiere ahorrarse el mal rato y dices, o sea, si aquí no me quieren y vengo a producir, pues es que mejor me voy. Muchas personas no tienen esa opción porque también huyeron ciertas situaciones que por algo huyeron, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo se desarrolla, pero sí tienes razón. Y aquí vamos a aplicar una de las reglas de finanzas que seguramente tú como inversionista
vas a compartir, es que cuando uno es inversionista, aunque haya mucho miedo, lo que mandan son los números. Hay personas, a mí me llamó un estudiante ayer que no tiene papeles, tiene 3 casas. Es más, sí tenía papeles porque tenía eso, como TPS, eso que le daban a los salvadoreños, Ujú. que ahorita lo revocaron y ellos tenían green card y todo eso, se lo revocaron. Y él me dice, tengo 3 casas, me voy. Y yo le digo, yo no me iría, ¿cierto? O sea, Exacto, eso, yo no me iría porque en últimas, esto es un proceso político que va a pasar, ¿cierto? así Que es. es un aguacero que va a pasar, que puede que me cojan o no, es posible, pero los números no dicen que está pasando eso. No estoy diciendo que te quedes o te vas porque cada uno pero lo que estoy Cada quien. diciendo es que miremos los números. ¿Tú qué opinas de eso? Creo que los números que estabas mencionando de las deportaciones y demás, mucho también es o sea, Obama sin duda fue el deportador más importante en la historia de Estados Unidos Exacto, y nadie le calladito. dice nada. Sí, calladito. Y fue el que creó las jaulas y todo el tema Exacto. de inmigración. Y Pero separar nadie las habla de eso. familias y todo eso. Sí, 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 sí. Esa era su política, el separar a las familias. Pero bueno, sin temerle ni de verla, Trump pues es una persona muy divisiva y eso es lo que causa este tipo de sentimiento que la gente nada más o lo odia o lo ama, ¿no? O sea, porque justamente entiende que su base se va a levantar todavía más cuando dice este tipo de cosas inflamatorias. O sea, el problema que hubo con Biden creo que también es algo que toca mencionar, que esa migración masiva, ilegal, donde cualquier persona era bienvenida. Si dejas de tener una frontera, dejas de ser un país, punto. O sea, porque tienes que tener control sobre quién, o sea, como gobierno, sobre quién está sí, en tus estados, en correcto. tus ciudades y demás, porque se utilizan los servicios públicos. Y cuando hay demasiadas personas que por buena o por mala fe llegaron de manera ilegal, pues obviamente eso pone un estrés en el sistema mucho más fuerte de lo que De debería de. acuerdo. Y eso es lo que creo que tiene muy molesto a la gente americana en Estados Unidos diciendo, pues no, o sea, yo estoy pagando impuestos y aquí las personas que vienen ilegales no pagan esos impuestos y adivina qué, o sea, al final viven una mejor vida que yo porque todo se los da el gobierno y ya hay muchas incomodidades de toda esta realidad, pero creo que la realidad que tenemos que ver es cómo va a afectar esto a las empresas, al consumo y a los mercados, porque al final, nos guste o no, esto va a seguir pasando. Y eso es algo que es la realidad. Claro, porque en últimas, como dicen ustedes los mexicanos, ni tanto que queme el santo, ni tanto que no lo alumbre, ¿cierto? Exacto. Porque el país ha tenido una política laxa migratoria durante muchos años, pero si se desborda, pues va a crear unos desbalances que van a crear problemas mayores. Pero el punto es, esto es político, esto va a pasar. Si tú estás organizado, organizada, entonces mantén la serenidad, Así es. organízate financieramente, organízate legalmente, Ujú. mantén el cumplimiento de las normas lo más posible, porque ahorita es un momento muy frágil. Mira, hay 11 millones de personas, va a ser muy difícil que eso pase en 4 años, pero tú miras, realmente cada uno va a tomar la decisión que va a tomar. Es que sí, ten un plan, ¿no? O sea, si estás aquí de manera ilegal como tu amigo del Salvador que dice: "Ey, ya me quitaron mis papeles, ya estoy aquí, pero tengo estas propiedades", okey, mantente, pues, cabeza fría y entiende que todo esto puede llegar a pasar, pero ten un plan, si es que te pasa, pues, ¿qué vas a hacer? Ten una persona secundaria con poder de abogado, alguien que pueda firmar a tu nombre o sea, al final, pase lo que pase, si tienes un plan sólido, o sea, te pueden deportar a tu país de vuelta, pero pues tú sigues siendo el dueño de las propiedades, de todo lo que tenías, y si tienes un plan para seguirlas operando y recibir esos ingresos, pues no está tan Exacto. grave. Y no regales las cosas, no hagas Exacto. cosas con cabeza loca. Bueno, vamos a hablar de los intereses. ¿Tú cómo ves? O sea, con la historia de los últimos años y realmente, ¿qué ves que está pasando? ¿Qué crees que va a pasar? O sea, se los he dicho a todos los que están en mi canal escuchando esto, van a saber que yo lo he dicho varias veces. En mi opinión, Jerome Powell ya se tardó lo suficiente en bajar las tasas. Lo debió de haber hecho hace 2 juntas, empezar otra vez con bajas. No tenía que ser muy agresivo, solo mostrar que está dispuesto a reducir las tasas para poder incentivar la inversión, el movimiento económico local y demás, porque sí estamos viendo
bajas en consumo en general, porque ahorita que hablemos de la deuda, eso es uno de los riesgos más importantes que hay. Entonces, el reducir las tasas, estás dándole pues espacio a las personas de respirar un poco, sobre todo los que tienen intereses variables en sus deudas. Entonces, una de las cosas que, en mi opinión, ya se tardaron, pero, o sea, el mercado de apuestas por lo general es bastante certero y ya nos dicen que 99% es que van a mantener tasas. ¿Y por qué? Porque las incertidumbres de los aranceles, ¿qué tanto van a traer esto en relación pues, qué tanto van a aumentar el costo de los productos? Y esas son presiones inflacionarias futuras, que pues obviamente ese es uno de los dos objetivos de la Fed. Entonces, ¿qué dicen? Es más importante la estabilidad de precios que el mercado de empleos, porque según ellos el mercado de empleo sigue muy bien. Los reportes de empleos de los últimos meses han llegado superando expectativas. Obviamente ya la administración de Trump está regresando a los hábitos que tenía la administración de Biden, la cual criticaban, de hacer contrataciones de gobierno para poder inflar sus números y hacer todo. O sea, sigue con la misma manipulación, es lo mismo al final del día. Entonces tenemos Igual, nada más que, igual. es lo mismo. Exacto. Sí, es impresionante cómo se repiten. Claro, claro. Es increíble. Es realmente hasta cómico verlo, porque pues sí dices, o sea, cómo era tanto el enfoque de no están mintiéndonos en los mercados, en el reporte de empleos y luego llega su reporte de empleos y es exactamente lo mismo. Entonces, eso a la Reserva Federal le da las herramientas para decir, pues hay más riesgo inflacionario que riesgos en el mercado de empleos. Así que nuestra estrategia es mantener tasas y así nos vamos a quedar. Eso creo que es algo que nos va a mantener en eso. Y cuando salieron las minutas de la última junta del Fed, que salieron hace 2 semanas, literal lo que nos dijeron es exactamente lo que se esperaba. Solamente 2 de los 18 miembros del Consejo de la Reserva Federal estaban optando para 2 bajas de tasas y diciendo que ya bajan las tasas inmediatamente. El resto decía que una o ninguna baja el resto del año, porque veían que los presiones arancelarias o de inflación, digamos, por los aranceles, eran suficientes para, o sea, justificar el riesgo de las tasas altas. En las hipotecas, realmente lo que marca el precio real es el precio del bono a 10 años, Ujú, ¿cierto? ujú. ¿Cómo ves eso? Pues al final también el que marca el precio de las hipotecas son los bancos, ¿no? Porque es su riesgo mercado y ellos siguen manteniéndolo cerca del 7%. Así que por más de que se ha bajado del 5,5%, un punto entero, los bancos no han reducido absolutamente nada Ya. porque siguen viendo un riesgo sistémico, digamos, suficientemente alto y dicen, pues no me importa, ese es el riesgo que yo veo y ellos dictan, no la Reserva Federal. Entonces, ahí estamos viendo que por eso el mercado de bienes raíces ha estado tan lento. Sin embargo, han habido buenas notas alrededor del mercado de bienes raíces. Hoy que estamos grabando, porque para todos los que están escuchando esto, por cierto, va a salir esto mucho después de lo que hablemos, así que puede que haya noticias de todo lo que estamos hablando. Entonces, no nos digan, hey, vengo del futuro y ya pasó esto. Ya Sí, sabemos, o sea, estamos grabando antes. exacto. Eh, pero hoy reportó una empresa que se llama D.R. Horton, que es uno de los constructores más importantes de inmuebles en Estados Unidos, y reportó muy bien, con muy buena demanda. Dicen, estamos vendiendo más casas de lo que estábamos esperando, nuevas aplicaciones para nuevas casas, o sea, y están construyendo más de lo que anticipaban a principio de año. Y estas son muy gratas sorpresas para un mercado de bienes raíces que venía sumamente castigado. Así que por ahí lo veo bien. El problema es cuándo vamos a ver esa baja de tasas por parte de los bancos. Ahora sí Mira, que la yo clave. sinceramente, por la razón que hablamos del riesgo que ven los bancos y todos los desafíos y las incertidumbres de la economía que, por ejemplo, lo que hablábamos de la inmigración, sí, las empresas pueden tratar de contratar gente con el seguro, con todo, pero el punto es que los precios les den, ¿cierto? Porque si el margen Así no es, les da, eso va a haber un problema para muchísimos negocios. así es. Entonces, por otro lado, lo de los aranceles que todavía no se ha visto cuál es el impacto real, porque lo cambia cada 5 minutos según el genio que tenga el señor por la mañana. Entonces, no sabemos cuál va a ser el impacto real. Y no solamente lo que él decida, sino que también, a mi juicio, y tal vez tú que estás más informado, me vas a decir si estoy equivocado en mi percepción, que es totalmente subjetiva, ¿no? Es él subestima el poder de reacción de los demás. Es como si solamente dependiera de mí. Es como cuando yo me creo mejor
hago bully con la gente pensando que yo soy el más fuerte o el más inteligente o el más poderoso, pero estoy subestimando el efecto sistémico que eso crea que va a venir en contra mía. ¿De acuerdo? Así es. Todo eso, si yo soy un banquero y digo, mira, hay incertidumbre en los empleos, hay incertidumbre en la política de inmigración porque la gente está asustada y no Ujú. están viniendo, hay incertidumbre en que la gente no puede comprar porque no califica para los préstamos, o sea que hay gente que a pesar de que tienen intereses bajos, pueden vender y no se van a ver foreclosure ni nada de eso como en el 2008 porque las propiedades han subido mucho y la gente Así tiene es. con qué pagar, así le quede poco. Entonces, todo eso, si yo soy banquero, yo digo, no, a mí me puede decir el gobierno lo que sea, pero la situación, o sea, yo no voy a soltar el dinero si la gente no está muy calificada para que yo le dé. Entonces, yo creo que eso va a mantener los intereses altos, así la Fed los baje, ¿no crees? Estoy de acuerdo. O sea, los bancos al final son los que van a decidir y sí, los riesgos alrededor del mercado de crédito va fuerte. Recordemos, hay ya dos cosas que están impactando el mercado de crédito. Sí, ahorita vamos a hablar más de la deuda y todo, pero uno fue la reanudación de los pagos estudiantiles a Uf, partir de mayo, gigante. Toda esa gente que había dejado de pagar ya está ahora en buró de crédito. Entonces, su score de crédito acaba de irse, pero a los al suelos. piso, Entonces, claro. y a eso le agregas toda la deuda fantasma del compra ahora paga después, que ya también está siendo contada en contra de los consumidores para su, o sea, score total de crédito, pues adivina qué, aunque antes, o sea, ahora sí que calificabas para un préstamo de 7%, ahora por tu score de crédito, ahora tu préstamo es a 9, 11%, dependiendo de dónde esté, o sea, y eso se vuelve incosteable para la gente. Entonces, por eso es que hemos estado viendo una baja en nuevas aplicaciones de compraventa, pero lo que sí está curioso es el rango y cómo cambian los rangos de precio de las casas. Entre más cara se vuelve la casa, obviamente las personas que lo están comprando son pues gente que le va mejor, que tiene mejores scores crediticios, que no está tan endeudado y demás. Entonces ese movimiento y esas tasas se mantienen muy fijas. Donde estamos viendo una baja fuerte en volumen son en las casas primerizas, como les llaman, ¿no? Las casas entre 400 y 800 mil dólares es donde estamos viendo esa baja brutal en movimiento de inmuebles. Y no solamente que no califica por la alza de los intereses, sino porque como el consumidor americano y desafortunadamente todos los clientes nos hemos malcriado de la misma manera, se acostumbran a que la hipoteca califiquen la pareja. Si uno de los dos pierde el trabajo, el pago de la hipoteca mensual se sube el 30 o el 40 al 70% de uno solo de los ingresos, luego eso Así hace es, muy vulnerable a la gente. Es que totalmente. hay demasiados elementos. Y yo te digo, si estás viendo esto, lo que te estamos diciendo no es para que te asustes, es para que te prepares, porque en Así es. últimas las soluciones con esto son las mismas que cualquier inversionista responsable o educado sugiere. Gasta menos de lo que puedas, sé conservador, ahorra, ¿cierto? Y mira cuáles Sí, son tus puntos débiles, cuál es el talón de Aquiles, porque es la deuda lo que por donde nos pueden coger es por la deuda, porque uno los gastos los puede bajar, se puede ir a vivir en una habitación con la familia, horrible y todo eso, pero se puede. Pero si sí, tienes deuda, eso te puede matar tu vida financiera por años. así es. Entonces, es para que no esperes la crisis, sino que tú te prepares. Y un inversionista maduro siempre está preparado para plan A, plan B, plan C y plan D. Así es. Entre más, mucho más. Y empezamos a hablar de la deuda de los consumidores. Justo lo único que quería hacer una mención es, mira, voy a hablar de tu libro porque aquí hay una cosa que nos dice algo muy bueno. Es Gracias. convierte los problemas en oportunidades. Y, o sea, todo esto que estamos hablando de los problemas del mercado de bienes raíces y demás, tú bien lo dices en todos tus videos, o sea, aquí es donde se crean esas oportunidades. ¿Sabes quién está aprovechando esas oportunidades? Los grandes inversores, los fondos más grandes, Blackstone, BlackRock, todos están aprovechando las oportunidades porque se están aprovechando de la gente de cierta manera. Exacto. Pero no te tienes que quedar atrás. Al final del día,
las oportunidades en el mercado siempre existen, el chiste es nada más poder buscarlas. Entonces, es un problema, no nada más convierte tus propios problemas en oportunidades, sino también es pon atención y qué problemas se están generando en el mercado y cómo puede eso volverse una oportunidad. Así que, para quien no ha leído esto, se lo recomiendo porque es Ah, también personal, para superación personal y todo. O sea, darte cuenta de hacia dónde vas, qué puedes hacer, dónde están tus mismos acciones y pensamientos, cómo te están sesgando, cómo te están deteniendo de avanzar. O sea, honestamente, muy fácil de leer y se lo recomiendo altamente. muchas gracias, Rodrigo. Un honor, muy amable, y ahí está en Amazon para que lo puedan, es propaganda gratis, pero de Ah, ahí verdad está en la que descripción la liga, ¿no? Por supuesto. sí, muchas gracias. Claro. Una pregunta que cuando yo estaba preparando este podcast, me surgió una pregunta, y perdóname que ni sé si la pregunta va a estar bien hecha. Cuando una entidad financiera tiene la capacidad, la posibilidad legal de prestar hasta 10 veces o no sé cuánto lo que Ujú. tienen depósito, ¿cierto? Sí, sí, Depende sí. del país y de la entidad y todo. Sí, es correcto eso, ¿cierto? Sí, ya, sí, porque el depósito requerido por ahora o sea, para la banca es de menos de 1,5% de los depósitos totales. Entonces pueden estar Imagínate. prestando y prestando. O sea, cada depósito lo prestan y lo prestan y lo prestan y cada ingreso que reciben vuelve a ser prestado. Entonces, de ahí es de donde crece, ahora sí que el dinero de la nada, ¿no? O sea, es como creación de dinero automática. Yo veo a los fondos, especialmente este BlackRock, desde hace varios años, en una política muy agresiva de comprar casas. Ni siquiera comprar. Mira, yo tengo casas de 100,000, 100, no, 100 no, 100,000 no, pero sí $150,000, que son casas populares. Y tú no te imaginas, recibo por lo Sí, menos ofertas. Sí, 20 sí, mensajes de automáticos, no automáticos, de todo, claro. comprándome las propiedades. Entonces, la pregunta que yo te hago es si el fondo en últimas tiene una ventaja porque como puede apalancarse, en realidad el dinero le sale gratis, ¿cierto? O sea, puede decir, Casi. pierdo en esto, eh, ¿estoy Sí, equivocado o no? Es distinto los bancos que los fondos. O sea, el fondo Blackstone, que es el que más ha estado comprando todas las propiedades en Estados Unidos, para no confundirse con BlackRock, que es similar pero mucho más grande, pero Blackstone ha sido el que más se ha enfocado en comprar propiedades de vivienda en Estados Unidos. Y esto es algo que ha causado el problema de los precios también, la apreciación incosteable para los consumidores y la gente que quiere llegar a estas casas es gracias a estos fondos, porque llegan a un vecindario y dicen, yo voy a comprar todo lo que está a la venta y por lo general ofrecen un poquito más del precio que está a la venta, entonces no hay regateo, no hay nada, cualquier persona está dispuesta a mejor vendérsela a ellos, porque eso es lo que es. Y lo que quieren crear es básicamente una sociedad de rentadores, o sea, que ya sea inaccesible tener tu propia casa. Y eso sí está creando un sentimiento o sea, de vulnerabilidad para la sociedad y sobre todo para la gente que apenas está empezando y que quiere comprar su casa porque se vuelve imposible y Imagínate. están entonces atrapados en una vida de rentas y de simplemente tener que tomar un trabajo que no quieren hacer para poder buscar la manera de salir pues de ese ciclo. Pero es algo que se ha discutido en el Congreso, han estado buscando querer bloquear ese tipo de acciones, pero Dos cosas. Primero, ellos tienen una ventaja porque el dinero les sale casi gratis. sí, por Eso supuesto. es exacto. Sí, O sea, la cantidad de inversión que tienen y los préstamos que pueden solicitar son al Fed rate. O sea, ellos toman dinero ahora sí mínimo. que, sí, a la tasa de la Reserva Federal, no de nadie más. Entonces, y aparte de inversores privados que también son otros fondos multimillonarios, es una cadena gigantesca de entidades financieras que están invirtiéndose entre ellos. Entonces, sí, básicamente les sale gratis y lo que ellos están apostando es a la apreciación porque tiene una línea de tiempo mucho más amplia que cualquier individuo. Ellos te están viendo a 10, 20 años, entonces dicen, ahorita nos cuesta esto, pero es lo de menos. No, nosotros tenemos una solicitud de redención de chance 2% anual. Eso no es nada considerando la cantidad de dinero extra que reciben. Entonces, están poniendo un estrés fuerte en el mercado de inmuebles porque hay dos cosas. Uno, está inaccesible por los precios para todos los ciudadanos, sobre todo los que están empezando a querer comprar una casa. Y por otro lado, están eliminando la oferta de casas, porque pues eso, ellos están tomando todo. Entonces, hemos visto muy poco movimiento porque también muchas personas no quieren vender
porque dicen, si vendo ahorita yo tengo una tasa de 3% o de 2,5% o de 4%. Si vendo ahorita, a donde sea que me vaya, tengo que comprar una casa o del mismo valor o más caro de lo que compre para que no me cobren impuestos sobre las ganancias de la venta de la casa. Entonces tienes 3 meses para hacer eso. Si no compras, te toca pagar una tajada en impuestos sobre todas tus ganancias de capital. Pero si sí, ¿qué es lo que vas a hacer? Te vas a ir a otra casa del mismo costo o un poquito más cara a una tasa de 7,5%. No lo creo. No. Ellos, ¿por qué compran? O sea, con la visión de largo plazo, mi teoría, y tú me dices qué piensas, mi teoría es que ellos ven que los gobiernos van a pagar la renta, porque si yo veo que cada vez la gente puede menos y que realmente no pueden comprar, veo que el gobierno va a tener que pagar la renta. ¿Estoy equivocado? Pues mira, o sea, todo eso ya llegaríamos a estar hablando Especular. de los programas sociales y qué tanto van a tener que crecer con la integración de inteligencia artificial y la creación de un desempleo masivo y de un sector de la sociedad que se vuelve, pues básicamente no productivo. ¿Y eso qué vas a hacer? Porque si no, o sea, tienen los servicios básicos, adivina qué, se te viene un disturbio social gigantesco con violencia y que te puede destruir el ecosistema completo de tu país. Entonces, creo que a lo que te refieres es el Universal Basic Income, ¿no? O sea, el ingreso universal para todos que te dan lo mínimo. Y si eso es lo que están buscando, Blackstone se está posicionando, pero perfecto, porque el gobierno le va a tener que pagar para dar esas rentas o mínimo subsidiar las rentas, de cierta manera. Y pues ellos van a recibir una cantidad de dinero absolutamente ridícula. Desde el punto de vista, aterrizando esto al inversionista, al Carlitos Davis, que tiene dos puertas, o cierto que, Ujú. que somos inversionistas pequeños, obviamente, Sí, sí, comparado con eso. Eso es una oportunidad, porque en últimas realmente lo que muestra es que si el tío Sam está interesado, el tío rico MacPato está interesado en comprar, es que ahí suena bien. Y además con claro. todo, fíjate, hablando de la narrativa que ustedes mencionan tanto en el podcast, es la narrativa de las bienes raíces se van a caer cuando no hay realmente No. ningún síntoma y en realidad esto es una oportunidad para el que busca. No es fácil comprar por lo que hemos hablado de la calificación, por los precios, por la rentabilidad. A corto plazo, la rentabilidad probablemente no es muy sexy, pero a largo plazo va a ajustarse el precio y va a seguir subiendo. Y sobre todo, el juego para un inversionista, o por lo menos en la estrategia que yo planteo, no es el equity, no es el valor de la propiedad, es la renta, es lo que Ujú. sube, es el flujo. Entonces, es una oportunidad. ¿Qué opinas de eso? Sí, o sea, creo que como bien dices, hay varios pasos a dar para poder empezar en bien raíces. Obviamente tú sabes más de esto, pero creo que uno de los pasos más importantes a dar es el enganche, ¿no? O sea, el dinero que tienes que dar para anticipado. Y hay mucha gente que dice, pues yo no tengo el anticipo para poder pagar eso, no tengo esta cantidad de inversión. Y lo que puedes hacer es, si quieres estar en el mercado de bien raíces, invertir en fibras. Empresas que se dedican a eso, que te van a estar pagando dividendos porque son empresas de manejo de propiedades, compran todas estas propiedades y las compran con el dinero de la gente, de los inversores, Sí. básicamente. Entonces, hay muchas fibras muy específicas sobre propiedades comerciales, propiedades de vivienda, departamentales y demás. Y eso es una manera en donde puedes empezar a ahorrar o más bien invertir en bienes raíces poco a poco hasta que tu inversión se vuelva suficiente, donde puedes entonces vender esa inversión para dar ese Bueno, enganche y tener ya entonces esa apreciación en esos años mientras te estás preparando para dar ese paso. Pero, o sea, no te tienes que quedar sentado y meter el dinero bajo el colchón porque entonces nunca lo vas a lograr. La inflación se va a comer tu dinero. bueno, yo tengo dos puntos. El primero es que lo que hace más difícil ahora que la gente entre no es el enganche porque hay programas de 0%. O yo Ujú. puedo vender mi troca Sí, o puedo sí. conseguir el down payment de cualquier manera. De cualquier manera, pero hay muchas alternativas. Lo que yo veo es el problema de la calificación por el pago mensual. Eso es También. lo que yo veo que es grande. Pero entonces yo te quiero hacer una pregunta a ti como experto en bolsa y además tienes un audiolibro en el que nos explicas en forma muy sencilla cómo entender lo que es la bolsa y no los cuadros complicadísimos. Porque antes de que termine mi pregunta, ¿por qué nos hablas un poquito de lo que tú nos explicas en el audiolibro y cómo se llama y cómo lo conseguimos? Se llama De Novato Inversionista, el ABC de la Bolsa de Valores, y es justo lo que dices, es un resumen de lo que son los mercados de valores, desde
cómo funcionan, qué tipo de inversiones existen, índices, ETFs, acciones individuales, estrategias de inversión, todo lo que necesitas saber, básicamente las bases, para poder entonces empezar tu viaje de inversiones. O sea, para abrir una cuenta de corretaje, qué es lo que necesitas. O sea, son los básicos. Muchas veces creo que el mercado de valores o los mercados financieros pueden sonar un poco abrumadores o un poco intimidantes para alguien que nunca haya invertido antes y demás. Pero con la revolución del fintech, honestamente, se ha hecho muy democrático todo el tema de inversiones y no te tienes que quedar en las gradas. Puedes entrar directamente al juego y este sería un gran paso, si quieres tomarlo. Escucha ese libro, está en Audible, ahí va a estar la liga, obviamente, en la descripción. Pero de novato inversionista, el ABC en la bolsa de valores. Muy fácil. Y algo que hace Rodrigo todos los días es que a las 9 de la mañana, hora del este, él da una breve descripción de su opinión del mercado. Él no está haciendo nada dramático ni sofisticado, sino algo muy simple, y coge las noticias de que se va a acabar el mundo y las traduce en cómo eso nos puede impactar el día. Entonces, yo te recomiendo, es un podcast súper concreto, al punto, muy, muy ilustrativo y muy sencillo de entender. Yo ahorita, por ejemplo, estoy vendiendo una propiedad y me va a quedar una muy buena liquidez, ¿cierto? Sí, Y sí. yo no estoy de acuerdo, no comparto el invertir en esos fondos de vivienda y todo, porque yo pienso que en últimas la rentabilidad la controla el administrador del fondo, ¿cierto? Claro, Y con que las y ventas, la apreciación, realmente, o sea, sin duda. ah, Pierdes la y apreciación, y la eso otra sí. cosa, la liquidez no es tan fácil. Entonces, ¿yo qué pienso? Y eso, mira, y ahí te devuelvo eso, que suena bien, no, es que soy dueño de este centro comercial. No, no soy dueño, soy socio para las malas, para que si pierde plata, pero no si gana, porque si gana, el otro maneja los gastos y es difícil. En cambio, yo lo que haría en este caso, mientras busco una buena inversión, invertir en un índice o en la bolsa, que me parece que es mucho más líquido, es más, obviamente que hay mil alternativas de riesgo, pero en últimas me parece que es más conservador. ¿Qué opinas tú de eso? Sí, o sea, todas, o sea, las fibras que me refiero, todas cotizan en bolsa. No estoy, o sea, no hay ninguna que puedas ir a invertir privado. Entonces, el momento que quieras las vendes y demás. O sea, estas fibras son, o sea, fideicomisos de bienes raíces, o sea, básicamente. Y estos se dedican a operar las propiedades. Pero sí, puedes invertir en un índice, puedes invertir en un ETF que te paguen nada más dividendos, que estés invirtiendo en las mejores 100 empresas del Nasdaq, por ejemplo. O sea, hay muchísimas distintas estrategias que puedes tomar dentro del mercado, pero sí, mi único punto no nada más era como invierte en fibras para poder invertir en bien raíces. Era más como si todavía no te alcanza, tienes que utilizar tu dinero de manera inteligente para que crezca y en un futuro puedas tener el capital suficiente para dar ese enganche y para poder llegar a ese paso. La parte más importante de todo esto es tener una estrategia muy clara, entender cuál es el objetivo. Ok, necesito llegar a $100,000 para poder entonces con eso invertir en una propiedad que me va a costar $350,000. Vale, ok, ya sabes cuál es tu objetivo, pues, ¿qué tienes y cuál es tu flujo mensual para poder empezar a dar ahora sí que el salto para llegar a ese objetivo, a esa meta? Una vez que llegues, ejecutas, vendes tus acciones, sales, inviertes ese dinero en el enganche y vámonos para adelante. Así que esa es la manera que yo creo que sería ideal De acuerdo. para empezar. Y algo que yo repito como una cotorra es que cuando las personas preguntan en qué invertir, la inversión más segura y más rentable que la mayoría de las personas tienen es pagar su deuda mala. Bueno, o sea, aquí estoy asumiendo que ya no tienen deuda mala. Exacto, O exacto. sea, una deuda de tarjeta de crédito de 25% te va a llevar a la Exacto. ruina, a Exactamente. la ruina. Es una forma de verla. Ay, ¿qué tengo? ¿Pago mis deudas o la rentabilidad? Si está pagando 25%, la rentabilidad ya es, y eso que el Sí, 25% no es más, porque te sí, es cobran más, más casi tarifas, 30. Sí, 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 entonces, lo primero es paga las deudas malas. Todas así las es, deudas que no se paguen solas, págalas. así Si es. tu empresa está endeudada, mira cómo pagas la deuda mala, la deuda costosa. Por ahí es donde se quiebra la gente. Estoy de acuerdo. Utilizan esas líneas de crédito como bueno, no importa, lo pago el mes que viene y luego eso se vuelve una bolita de nieve y te acabas ahorcando. Te estás poniendo la soga al cuello tú solo y eso es algo que, o sea,
es increíble cómo todavía tienen permitido cobrar esos niveles de interés, pero pues es lo que es, y la gente los toma muy fácil y no pasa nada, o sea, pero es muy triste, honestamente. Es una adicción, yo lo comparo con una adicción. Es Realmente que sí muchas es. personas, y yo pongo un ejemplo un poco dramático. Si a mí me dijeran que cada vez que yo tenga una deuda mala le cortan un dedo a un hijo mío, yo no tomo esa opción. Puede Nunca, ser que me exacto, muera de hambre, pero no la tomo. Y en correcto, realidad no le quitan un dedo a un hijo mío, pero le quitan la paz a toda la familia, se comen sin toda duda. la seguridad del futuro de la familia. Es un cáncer Sí, financiero sí, sí. Es la peor devastador. decisión que puedes tomar es llevar un balance positivo en tus tarjetas de crédito. La Exactamente, peor. y la peor y no importa la razón, No, no, da es que yo igual. le dejé cortar el dedo a mi hijo porque sí, no me salió esa plata o me sale la próxima semana. No, no es la Ujú, próxima semana porque no es la próxima semana. Eso es la así disculpa es. del borracho. Me tomo el último que después mañana yo dejo el trago. No, no puedes. En este momento tienes que tener la fuerza de voluntad de tener una disciplina financiera porque todos los Ujú, medios, todos los bancos van a empujar para sus bolsillos, no para los tuyos. claro, Todas las exacto, noticias, todos los noticieros quieren es su bolsillo, no el tuyo. así es. Eso justamente, en el audiolibro, justamente hablando de los medios, uno de los capítulos que hablo es de cómo, o sea, cómo dejar de escuchar el ruido, porque al final los medios de comunicación masivos son un negocio y tenemos que entender que son un negocio. Entonces te van a querer vender o miedo o codicia, dependiendo de lo que les convenga en ese momento, porque lo que quieren es tu atención. Ese es su negocio. Entonces, entendiendo eso, entiendes, ok, habrá el encabezado, lo que es la noticia, pero la manera en la que te la quieren contar, la narrativa que tanto hablamos en Emprendedores, eso es lo que tienes que poner atención. ¿Por qué te están vendiendo eso? Y no dejarte llevar por tus sentimientos tan rápido, porque justamente es eso, o sea, es un negocio. Bueno, vamos a hablar entonces de los aranceles. Venga. Bueno, entonces, ¿la policía va a llegar o no va a llegar? ¿Qué va a Ah, pasar con eso? mira, el taco trade está excepcional y para quien no sepa qué es el taco trade, es realmente un chiste, pero que sonó bastante en X y es el Trump always chickens out. Trump siempre se echa para atrás o se acobarda o, o se vuelve un gallina, es lo de menos. Lo chistoso es que ha sido real, porque los aranceles para Trump han sido su manera de negociar con ciertos países de manera dura y ponerse en una posición, digamos, de poder en contra de ellos, porque sabe que el acceso al mercado americano para todos los países y los negocios locales de los países es muy importante. Entonces, básicamente, pues poner una barrera alrededor de eso y decir, ¿quieres entrar aquí a que somos el consumidor número uno del mundo? ¿Quieres seguir accesando mi mercado? O me pagas esto para poder accesar al mercado o haces A, B y C que yo necesito que tú hagas. Entonces, su manera de negociar esto ha sido lo que ha traído el taco trade, porque anuncia los aranceles en febrero contra México y Canadá. ¿Qué pasa? Empieza a verse la debilidad en la bolsa. Ahí es donde empiezan las caídas, cuando empezó a anunciar los aranceles. Y de ahí, ¿qué pasa? Se crea incertidumbre, todo el mundo está o sea, ¿qué va a pasar? ¿Van a negociar? ¿No van a negociar? Y de repente llega y dice, ok, vamos a poner una pausa de aquí al 1 de abril en lo que negociamos, porque el 2 de abril, perdón, es el día que el día de la liberación de Estados Unidos, ¿no? Le llamamos. Entonces empieza toda la expectativa de qué va a pasar el día de la liberación, pues va a estar mandando todos estos aranceles a todo el mundo y demás, y todo el mundo estaba pues asustado de lo que traía la incertidumbre de eso, ¿no? ¿Qué pasa? El día de la liberación, una catástrofe absoluta, sale con su pancarta enseñando todos los aranceles a todo el mundo, y fue, o sea, a todo el mundo le tocaba, ¿no? O sea, fue una tajada a todo el mundo. Es como, esto es lo que va a hacer si quieres hacer negocios en Estados Y Unidos. además como si fuera tan fácil el arancel de esto con tantos productos que hay, por ejemplo, con China, cuántos Sí, productos que hay de ida y de vuelta, que eso es súper complejísimo, eso, porque la sí, gente cuando habla de los aranceles no entiende, yo no entiendo la complejidad sistémica tan increíble que hay en eso. sí. O sea, todas las cadenas de suministro globalizadas, o sea, se están viendo completamente afectadas. Lo que, en mi opinión, va a acabar haciendo, o sea, porque luego, después del día de la liberación, ¿qué pasó? A la semana o ni siquiera a los 3 días o 4 días, no, sí a la semana, porque eso fue un miércoles y el siguiente lunes fue que dijo, no, ¿sabes qué? Mejor no.
vamos a darle 90 días a los países para que puedan negociar con nosotros y entonces llegar a ciertos acuerdos comerciales. Llegó un acuerdo comercial con el Reino Unido, que era el acuerdo comercial más insignificante de la historia. Llegó un acuerdo comercial en palabra, digamos, con China. Todavía no llegan a ninguna firma ni nada, pero supuestamente ya llegaron a un semiacuerdo. Volvió a empezar su guerra comercial contra Japón, contra México, contra Canadá, contra la Unión Europea, contra todos, diciendo, a partir del 9 de julio va a haber estos aranceles. Y llega el día antes del 9 de julio, ¿qué hace? Vamos a hacerlo hasta el 1 de agosto. Ok, vamos a darle tiempo a estas personas. Entonces, otra vez todo el mundo, es tirar la lata un poquito más adelante para darle ese poder de negociación y poder llegar a un acuerdo. Pero tanto le han molestado con el taco trade que creo que va a tener que poner la mano dura y decir, pues sí, o sea, el 1 de agosto se imponen esos aranceles hasta que lleguemos a un acuerdo. Entonces van a continuar las negociaciones. Ahí la realidad es qué tan rápido van a poder llegar a ese acuerdo. No, honestamente, yo no creo que vaya a volver a decir un mes más para negociar. Va a ser más específico. Va a ser, ok, los aranceles a México, 30 días más porque ya estamos en negociaciones y hemos avanzado bien. Los aranceles para Canadá, 2 semanas. O sea, y va a ser mucho más específico el qué va y qué no va, pero honestamente creo que el 1 de agosto sí se vienen varios aranceles importantes. Pero una pregunta, ¿podemos decir que él es impulsivo, que Ah, tiene, total. que no piensa, todo eso, pero no es bruto? O sea, el tipo No, no no, no, llega ahí no. porque es bruto, ¿cierto? ¿Cómo alguien puede, o sea, cuál es su estrategia? O sea, su buena intención, digamos que podemos estar o no de acuerdo, pero tiene que tener una lógica desde él. ¿Cuál es la lógica? Yo no entiendo. Lo que realmente está buscando hacer, en mi opinión, porque tampoco estoy dentro de la cabeza de Trump, pero creo que lo que está buscando hacer es forzarle la mano a sus socios comerciales más importantes, la Unión Europea, China, Canadá y México, a no nada más venderle cosas a Estados Unidos, sino también importar una cantidad gigante de productos americanos. Es como, ok, ¿quieres acceso a todo esto? Adelante, te seguimos comprando tus productos, pero vas a tener que comprar carne de los ganaderos americanos, vas a tener que comprar frijoles de soya de todos los agricultores en el norte. Vas a tener que comprar una cantidad fija de coches americanos. Vas a tener que hacer, es forzarles la mano. Eso suena teóricamente justo y correcto. Yo estoy de acuerdo con que él le haya dicho a la OTAN, no más, ustedes pongan plata, Estados Sí, Unidos no es sí. justo. O sea, hay mucha retórica que tiene sentido, pero en la práctica, por ejemplo, a la China, le decimos, sí, perfecto, señores chinos, ustedes tienen que comprar más, pero en últimas, ¿cómo va a presionar a Elon Musk o a los inversionistas americanos a comprar más caro en China? Él no puede presionar a los chinos a Sí. comprar más caro en Estados Unidos. ¿Cómo se soluciona eso en la práctica? O sea, como él ve, según yo, la imbalanza con China también es porque China, al ser un partido, un país, pues básicamente comunista, capitalista de cierta manera, o sea, al final ellos tienen control sobre todos los medios de productividad y todos los medios de producción. Entonces, lo que él le dice es, mira, o sea, ustedes tienen, no le pagan nada a sus empleados, tienen cero beneficios, tienen todo, o sea, y dice, y nosotros no podemos hacer eso porque si hacemos, o sea, no tenemos la capacidad de hacer eso, eso no funciona en Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues imponer ciertas barreras de entrada para que sus productos entonces puedan ser competitivos con los productos producidos en Estados Unidos. Entonces, de cierta Y manera, es estoy de acuerdo, proteccionismo. es lógico. Pero China ha fallado en todos los compromisos que ha hecho, desde el primer término de Trump y antes, desde Bush y todos los demás. China ha fallado en todos los compromisos económicos que ha acordado con Estados Unidos en comprar cierta cantidad de etanol, en comprar cierta cantidad de frijoles de soya, en comprar cierta cantidad de comida y de agricultura y de productos hechos en Estados Unidos que realmente ellos necesitan. Es más, hasta han fallado en comprar petróleo, que Estados Unidos le decía, yo te vendo el petróleo, no se lo compres a Irán, te lo vendo yo. Al mismo Y precio. China decía, sí, China decía, no, no, gracias. Es como, ok, entonces quieres venderme todo esto, pero luego no cumples tus compromisos. Es ahí donde creo que Trump está poniéndole un alto a eso y decir, ya estuvo. O sea, o vas a competir de manera honesta con nosotros, o simplemente vamos a tener que cobrarte por el placer de hacer negocios con nosotros. Y sí, nos afecta a nosotros de cierta manera de forma inmediata, porque los productos a los que estamos acostumbrados hechos en China van a tener un precio más alto, pero lo que hace es protegernos y sobre todo en ciertas industrias que le llama de seguridad nacional, o sea, el acero, el cobre,
el aluminio, ciertas industrias que al final necesita proteger en Estados Unidos, porque si perdemos la producción dentro de Estados Unidos sobre eso, se vienen problemas fuertes. Todos los metales raros, o sea, es parte de lo que le dice, ok, si yo te doy acceso a este mercado, tú me tienes que vender esos metales y sin restricciones. Y China ha estado poniendo restricciones a esa venta de metales raros. Entonces, es una negociación muy compleja por la cantidad de productos y la cantidad de industrias que requieren entre dos países tan grandes como Estados Unidos y China. Pero, o sea, honestamente, algo se tenía que hacer. No podíamos seguir en el mismo camino comercial y nos guste o no la manera en la que hace las cosas Trump, eso es otra cosa. Porque sí, entiendo, es una persona muy divisiva. Todo el mundo lo ve y o lo ama o lo odia. No hay en medio. Pero entender de dónde vienen sus acciones creo que es importante. Eso es parte de lo que la mayoría de la gente no se da cuenta de que se come una parte del cuento, pero no ve todo el paquete, porque realmente Ujú. Estados Unidos no es el país que es, porque la gente es estúpida y bruta y no entiende lo que está haciendo. Correcto. Estados Unidos tiene una posición de liderazgo porque la ha construido con una estrategia que comenzó con la Constitución de 1700, ¿cierto? Los fundadores del país, que nos guste, que no nos guste, que hayan sido injustos, Eso es o sea, irrelevante. Ajá. eso es otra cosa, pero en Sí. últimas, está buscando un balance que el país lo necesita, ¿cierto? Porque Ujú. se está quedando sin industrias, la gente se está quedando sin trabajo, sobre todo, que no lo vemos en las grandes ciudades, pero en el campo la gente se está empobreciendo de una forma Exacto. impresionante. Entonces, ¿cómo puedes crear ese balance? Entonces, el problema es, por un lado, la estrategia, que es muy ruda, muy torpe, Muy. muy emocional, muy variable, que podemos estar de acuerdo la mayoría en que es una estrategia torpe, pero en últimas, ¿cuál es el sentido? Yo les digo a la gente con que trabajo, uno puede decir lo que quiera a otra persona si se lo dice bien. Algo que es difícil entender en él es como que se percibe con falta de compasión, ¿cierto? Pero en últimas hay una razón que es importante y un balance para el país. Pero en últimas, lo de los aranceles, volvemos a lo mismo. ¿Qué puedo hacer yo ante eso fuera de no dejar que la noticia me vuelva loco sin que realmente sepa cómo me va a afectar? Pues al final creo que es algo que, o sea, está fuera de nuestras manos. Entonces, el protegerte de cierta manera sería, pues, encontrar ciertas oportunidades dentro del mercado de valores de empresas sólidas que no se van a ver afectados por los aranceles, como empresas de servicios, de tecnología y demás, que no van a tener esa baja en ingresos o esa reducción de márgenes gracias a eso. O sea, lo que vamos a tener que ver es esperar a ver qué pasa, porque no hay una solución a esto hasta que no veamos realmente cuál va a ser el final de esto, o sea, dónde van a acabar estos aranceles. Creo que el mes de agosto va a ser bien interesante ver qué es lo que acaba pasando, porque en algunos puntos se va a echar para atrás, en algunos va a seguir adelante y en estas negociaciones comerciales con todos los países va a tener que llegar a un punto donde pues sea beneficioso para los dos países o las dos entidades, la Unión Europea y Estados Unidos, o México y Estados Unidos, Canadá, México, Estados Unidos, porque los países al final del día van a también estar negociando en sus mejores intereses, no nada más para complacerle a Trump. Obvio. Entonces, van a tener que llegar a un punto medio donde, ok, yo cedo en esto, pero tú entonces me vas a ceder acá. Y así está cambiando la estructura de cómo era digamos, el status quo, pero pues en dónde van a caer las fichas, eso sí No está sabemos. por verse. Pero una pregunta, en 1930 una de las políticas fue lo de los aranceles para proteger la economía, pero eso agravó la situación. ¿Estás de Sí, acuerdo con digo, eso? mira, en ese entonces hay que destacar las diferencias económicas y las realidades económicas de ese entonces al día de hoy. En ese entonces, en la Gran Depresión, sí estaba a todo lo que daba el, digamos, viejo orden mundial de la manera en la que operaba la economía americana. Creo que más que nada lo que vimos en esa Gran Depresión, no tenías los avances tecnológicos que tenemos el día de hoy, no tenías la interconectividad de los países alrededor del mundo, o sea, el comercio internacional era mucho menor a lo que vemos al día de hoy. Silicon Valley no existía, que son las empresas, o sea, las 7 magníficas, ninguna de esas 7 existía en ese entonces. O sea, la empresa más grande del mundo era General Electric, que sí, era una empresa gigante que tenía muchos beneficios porque pues ya estaba, o sea, todo lo que eran los focos y todo
toda la infraestructura, digamos, tecnológica de ese entonces era General Electric, pero no teníamos la velocidad de los mercados del día de hoy, no teníamos la interconectividad y la cantidad de comercio era mínima. Creo que lo que causó la Gran Depresión fueron muchos factores, pero sí, los aranceles sin duda aumentaron ese problema. No tenemos muchos de los problemas que existían en ese entonces. Entonces, el quererlo comparar y siempre decir, ya lo hicimos una vez y causó esto, sí, pero las circunstancias y digamos, todas las variables eran distintas a lo que es el día de hoy. Entonces, de que el riesgo existe, de que esto puede crear una crisis, sin duda. De que va a ser igual la Gran Depresión, en mi opinión no creo, pero, o sea, por eso digo, no creo que Trump esté buscando dañar a su país tampoco. Entonces, va a tener que ceder de cierta manera para poder llegar a un acuerdo con sus socios comerciales más importantes porque entiende la conectividad del mundo en relación a la economía. O sea, tampoco no es bobo, así que vamos a No, ver no, qué acaba haciendo. no es y además que no es que él decía solo, él tiene Exacto. muchísimos intereses que son, y no es que, no es como, que es el bobo, no, él no es bobo, ni este país es bobo, ni toma las decisiones No, así como en los medios nos quieren hacer pensar, que en últimas, así es. como decíamos, son lo mismo. Bueno, pero para cerrar, Rodrigo, yo pienso que en últimas hay una época de muchos elementos sensibles de ajuste económico, de muchísima Ujú, incertidumbre, porque no sabemos en realidad cómo nos va a afectar la inteligencia artificial, ¿cierto? No así es. sabemos qué va a pasar con todas las guerras y todo eso que se está ajustando, con lo que hablábamos en un momento que la geopolítica se está ajustando y no sabemos todavía cómo va a ser eso, no es tan blanco ni negro, ¿cierto? Ujú, Y por otro lado, va a haber transición de elecciones al año entrante, que puede ser que, o sea, hay muchísimas variables, pero siempre, yo sí. creo que en realidad, por otro lado, la economía, precisamente por esa interconexión y por esa bonanza que hay, que la gente la ve horrible, pero si la comparamos con 1900, estamos viviendo una época esplendorosa de muchas maneras, no que no haya Ujú, injusticia, no que no haya problemas, no, no estamos diciendo que no, pero es una época en la que es muy difícil, no que no haya, que vaya a haber unas guerras tan radicales porque todos nos estamos pegando un tiro en la pierna ujú. necesariamente. ¿Tú qué opinas de eso? Como bien lo dices, los riesgos están latentes, o sea, no es como que no hay riesgos en los mercados. Yo la recomendación que por lo general doy en mi canal y en Emprendedores y todo es siempre estate atento a lo que estate preparado y aprovecha oportunidades que se te presentan en los momentos, porque siempre hay oportunidades en el mercado, siempre hay formas de navegar ciertas cosas y de proteger también tus inversiones y tu patrimonio y tu dinero y todo lo que estés haciendo. O sea, ya sea desde colocar stop losses para proteger ciertas utilidades o ciertas inversiones, hasta entender que todo esto es una carrera larga, entendiendo tus metas, tu estrategia y demás. Todo lo que pasa a tu alrededor que está fuera de tu control, está exactamente así, fuera de tu control. Lo que está en tu control es lo que tienes que tomar decisiones certeras sobre eso y tener una estrategia clara hacia dónde vas, con metas claras, para poder tener pues más probabilidades de éxito. Porque no es porque tener una estrategia ya te va a dar la certeza en el éxito, no, pero tus probabilidades se incrementan exponencialmente. Bueno, yo quiero cerrar hoy con una afirmación que me parece que Rodrigo en la bolsa y yo en las bienes raíces hemos logrado cierto nivel de éxito, ¿cierto? No estamos, Ujú, y sabemos lo que estamos haciendo y yo no siento, por lo menos por mi lado, porque sea más inteligente o porque sea, sino sencillamente porque he estudiado las reglas ujú, básicas de bienes raíces y Rodrigo sí ha estudiado las reglas básicas de la bolsa y de las finanzas. Más ujú. si la economía es muy supremamente compleja Claro. y por más de que queramos va a ser muy difícil entender todos los elementos, pero lo que sí podemos saber es que la educación hace la diferencia. Y en esta época Ujú, de incertidumbre, si tú quieres ir por la bolsa, ve al canal de Rodrigo, mira la información, edúcate, mira su audiolibro, que no es tan complicado. Si tú quieres comida de raíces, mira mi canal, mira la exacto. información. Mira, hay muchísimos videos de información gratuita que tú puedes accesar que le ayuda a muchísimas personas.
¿Qué Así opinas de es. eso para cerrar esto, No, Rodrigo? creo que es un muy buen pensamiento. Siempre continúa educándote, continúa aprendiendo. Nunca crees que lo sabes todo. O sea, ni nosotros que tenemos experiencia en nuestros propios rubros, creemos que lo sabemos todo. Yo todos los días sigo aprendiendo el mercado, todos los días veo cosas nuevas que está innovando, cómo se está comportando. Y lo único que quieres hacer es continuar educándote e informándote. Y como bien dices, hay muchísimos recursos abiertos y libres y gratis donde puedes estar aprendiendo todos los días, mientras te preparas o mientras creas tu propia estrategia y demás. Esa es la idea. Entonces sí, si estás buscando entrar en bienes raíces, sin duda, chequen el canal de Carlos porque es muy informativo. Yo he visto muchísimos de sus videos, o sea, y de verdad que sí aprendes, o sea, te lo enseño de una manera muy simple. Y también échense una lectura muy fácil, por Pues, favor. Está la liga allá abajo o sea, todo el chiste es seguir aprendiendo. Creo que ese es un buen pensamiento con que dejarlos. muchas gracias, de verdad. Bueno, aquí tienes todos los links para que tú mires la información. Muchas gracias, Rodrigo, y espero verte muy pronto. Gracias a ti, Carlos. Cuídate mucho.